¿Por qué mis círculos no me quedan perfectos? ¿Me quedan con picos o como hexágonos? Aquí te enseño cómo corregirlo para que nos quede un círculo perfecto. Comencemos con este tuto fácil. Hola mis chicas, mis chicos, bienvenidos a este tuto fácil. Sé que los tengo un poco olvidados por medio de este canal, pero vamos a ir retomando poco a poco a medida que vamos tejiendo nuevos diseños. Voy a irles compartiendo los tuto fácil a medida que podamos, ¿vale? En esta ocasión quiero enseñarte, me han preguntado mucho que algunas veces cuando trabajamos nuestros amigurumis, su cabeza o sus partes circulares nos van quedando no completamente circular, sino como un hexágono o con puntas a medida que hacemos los aumentos en cada ronda. Quiero contarte y enseñarte en este tuto fácil ese truquito sencillito, pero que es muy fundamental e importante a la hora de tejerlos y que te lo quiero compartir para que lo apliquemos en todos los demás diseños. ¿Listo? Aquí tengo que hacer, estamos realizando una cesta en el otro canal, que por cierto, si no lo conoces, te lo voy a dejar como sugerencia o en la descripción del video encuentras el enlace de mi otro canal donde les enseño todos los tutoriales paso a paso de todos mis diseños. Estamos realizando por allí una cesta navideña muy preciosa con un muñeco de nieve cosido, imagínate, pegado a nuestra cesta, que es algo poco común, pero que lo podemos hacer y queda precioso. Vamos a realizar allí este círculo y se me ocurrió enseñárselos para que les quedara un círculo perfecto. ¿Listo? Un círculo muy perfecto y no nos quedara con puntas o como un hexágono. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a entrar en materia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, mis chicas, yo aquí estoy tejiendo la parte 2, que es el espaldar, el que voy a juntar con el que les acabo de mostrar, y lo tengo que tejer exactamente igual al que acabé de realizar, al que acabé de mostrarles. Y voy tejiendo cada ronda con aumentos. Las que ya han tejido amigurumi saben que vamos tejiendo aumentos ordenadamente, ¿no? Vamos tejiendo primero aumento en todos los puntos, luego una ronda de un patrón de aumento, un punto, y lo repetimos, luego otra ronda de aumento, 2 puntos, y lo repetimos, luego la siguiente aumento y 3 puntos, y así vamos en cada ronda aumentando la cantidad de puntos en medio de nuestros aumentos. Lo que vamos a hacer para que nos quede un círculo bien redondito es trabajar en las rondas donde el número es par. La vamos a iniciar partiéndolo por la mitad. Yo sé que algunas de ustedes expertas o mucho más tiempo de tejedoras ya sabían este truquito, pero hay unas principiantes que hasta ahora lo pueden conocer junto conmigo, entonces se los voy a enseñar. En esta ronda en la que voy estoy tejiendo el patrón de aumento y 5 puntos. ¿Listo? Bueno, yo aquí ya lo estoy terminando esta ronda, miren, entonces voy tejiendo 1, 2, 3, 4 y 5. Y tengo que terminar con un aumento, porque comencé con 5 puntos. Voy para la siguiente ronda. En la siguiente ronda, ¿qué patrón tengo que hacer? Tengo que hacer uno de aumento y 6 puntos. En esta, como es 6 puntos, es un número par, lo puedo dividir por la mitad y comenzar tejiendo la mitad de los 6 puntos. Y eso lo vamos a hacer en todas las rondas donde el número sea par. En este caso era 5 puntos, entonces ahí comencé tejiendo completico los 5. Pero cuando es par voy a comenzar tejiendo la mitad. En este caso 1, 2 y 3. En el siguiente realizo el aumento. Y de aquí en adelante ya continúo tejiendo como lo indica el patrón. 6 puntos, un aumento.
6 puntos, un aumento. Todo hasta que lleguemos nuevamente aquí. Aquí ya, mis chicas, he dado toda la vuelta con 6 puntos, un aumento. O aumento y 6 puntos. Y terminé aquí donde dice aumento. Y lo que me resta, 1, 2 y 3. Voy a tejerlos para terminar la ronda. Y al finalizar se darán cuenta que se completan con los 3 que tejí inicialmente. Y ahí serían los 6 puntos. 3 y 3 con los que inicié serían 6 puntos. Esto lo hacemos con el fin de que los aumentos no nos queden todos en el mismo lugar en cada ronda. Entonces, en la ronda anterior, los aumentos me quedaron en este lugar y en esta ronda los aumentos me quedaron en este lugar. Si los corremos, no nos va a quedar esa forma hexagonal porque esa forma la toma es debido a que los aumentos nos quedan uno encima del otro y así va tomando esta punta en ese lugar. Esto lo vamos a hacer para que nos quede bien redondito. ¿Listo? Lo podemos aplicar en todo tiempo. Tal vez en los amigurumis, si no lo has aplicado, no se ha notado y dirás, pero es lo mismo, no lo he notado, porque cuando lo rellenamos, lo terminamos, lo cosemos, no tiene mayor diferencia. Lo vamos a notar de pronto en prendas o en partes del amigurumi que no son tan grandes, sino son pequeñas o que van a quedar visibles sueltas. Entonces lo podemos aplicar allí. Pero si lo puedes tomar de costumbre aquí en adelante sería perfecto. Te dejo ese tip. La siguiente ronda que hago es 7 puntos aumento. Ahí lo hago normal o aumento y 7 puntos. La siguiente es la de 8 puntos aumento, entonces ahí lo podemos aplicar. 8 lo partimos por la mitad y comenzamos tejiendo 4 puntos, un aumento. Ahí sí seguimos después 8 aumento, 8 aumento, 8 aumento. Y cuando llegues aquí te van a quedar los 4 finales para que los juntes con los 4 iniciales y se completen los 8. ¿Listo? Ahí les dejo ese tipcito, mis chicas y mis chicos. Voy a tratar de subirles más contenido de estos de Tuto Fácil para que podamos aprender todas y todos juntos. Nos vemos en un siguiente Tuto Fácil.